Hace un par de días estaba revisando los libros que he leído para ver de cuál podía hablar en un próximo video. Y ahí revisando encontré Manual de Vida de Epicteto. Este libro lo había leído hace tiempo ya, pero leyendo las cosas que remarqué del libro mientras lo leía, dije, no, tengo que hablar sí o sí de esto en un video. El título del libro en sí parece bastante pretencioso. Llamar Manual de Vida a un libro que en PDF no supera las 60 páginas podría considerarse como algo exagerado. Pero cuando uno lo lee cambia totalmente su percepción acerca de esto. El libro nos enrolla más de la cuenta en los principios que entrega. Va exponiendo una idea tras otra con las palabras justas como para que comprendamos bien a lo que se refiere el autor. Y bueno, siguiendo esto como ejemplo, pasemos de una a las ideas que se transmiten en el libro. Voy a hacer este video en formato de claves o de principios, enumerando las enseñanzas que a mi parecer son las más relevantes o fundamentales del libro. La primera clave consiste en saber lo que puedes controlar y lo que no. Este es uno de los principios más conocidos de la corriente filosófica a la que se asocia Epicteto, que es el estoicismo. Y respecto a esta primera clave, Epicteto dice lo siguiente: la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Solo tras haber hecho frente a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior. Intentar controlar o cambiar lo que no podemos tiene como único resultado el tormento. O sea que lo que deberíamos hacer es preocuparnos y centrar nuestro esfuerzo solamente en aquellas cosas que podemos controlar. Todo lo demás simplemente deberíamos tomarlo como algo dado y no preocuparnos por eso, ya que no podemos hacer nada como para cambiarlo. Llevado a una situación práctica, supongamos que teníamos pensado salir a dar un paseo a la montaña el fin de semana, pero justo el sábado cuando nos estábamos alistando para salir se pone a llover. Está claro que el clima es algo que se escapa de nuestro control. Al menos desconozco que se hayan creado mecanismos para manipular el clima. Y si han sido creados, difícilmente tú y yo tengamos acceso a esos mecanismos. Así que no podemos controlarlo. Sería muy poco sabio de nuestra parte que nos pongamos a luchar contra esta realidad. Lo que deberíamos hacer es tomar el clima como lo que es, o sea, algo dado. Y a partir de eso pensar en lo que sí está bajo nuestro control. ¿Y qué cosas sí estarían bajo nuestro control en una situación como esta? La decisión de lo que vamos a hacer ante estas nuevas circunstancias. Podríamos decidir dar el mismo paseo, pero ir con una vestimenta diferente a la que teníamos pensada en un inicio. Podríamos cambiar el panorama para hacer algo que sea más agradable de hacer en un día lluvioso. Podríamos postergar el paseo para cuando haya un clima más propicio para ir a la montaña. Y así podríamos decidir muchas cosas. Y en eso es que deberíamos centrar nuestra atención. No sacamos nada con enojarnos o ponernos tristes por el clima, porque independientemente de eso el clima no va a cambiar a nuestro antojo. Y esta perspectiva podemos tomarla para cada una de las situaciones a las que nos enfrentamos en nuestro día a día. Siempre van a haber cosas que podemos controlar o cambiar y otras que no. Entonces nuestra misión es identificar cuáles corresponden a cada categoría y después enfocarnos solo en aquello que podamos controlar. La segunda clave está relacionada con refrenar el deseo. Aquí en el libro se dice esto: es bastante común que nos decepcionemos cuando no conseguimos lo que queremos. Haz todo lo que esté en tu mano para refrenar el deseo. Pues si deseas algo que escapa a tu control, seguramente acabarás decepcionado. Mientras, estarás descuidando las cosas que están bajo tu control y que son merecedoras de deseo. Esto es algo de lo que se habla bastante en diferentes corrientes filosóficas e incluso religiosas. Por ejemplo, en el budismo se enfatiza mucho que el deseo es como el origen del sufrimiento, que lo que deberíamos hacer para poder vivir en paz y armonía es liberarnos de todo tipo de deseo. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Siento que los seres humanos tenemos como una tendencia natural a desear. Deseamos cosas materiales, deseamos unos resultados determinados, o que las circunstancias de nuestra vida sean de una forma en particular. Lo del deseo también se relaciona mucho con la filosofía que hay detrás de Amor Fati, donde el mismo Epicteto dice lo siguiente: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea más bien que se produzcan tal como se producen, y serás más feliz. Que si lo pensamos bien es como lo mismo que no desear al final. Bueno, ¿y qué es lo que nos propone Epicteto? Que en lugar de desear, lo que deberíamos hacer es evitar o combatir las cosas nocivas de nuestra vida que podemos controlar de alguna forma. Aquí cito textual un párrafo del libro. Dice: si evitas solo las cosas indeseables que son contrarias a tu bienestar natural y que están bajo tu control, nunca te verás envuelto en algo que no quieras realmente. No obstante, si tratas de evitar fatalidades como la enfermedad, la muerte o el infortunio, sobre las cuales no tienes un control real, sufriréis tú y quienes te rodean. ¿Cómo podemos darle una utilidad práctica a esto en nuestra vida?
Podríamos evitar alimentos que sabemos que nos hacen daño o que nos hacen sentir mal. Podríamos evitar dormir menos de lo que necesitamos para andar bien. Podríamos evitar endeudarnos por cosas que no necesitamos. Podríamos evitar acciones que nos pueden traer problemas legales, como cometer infracciones de tránsito. Podemos evitar cualquier tipo de sustancia que sabemos que son malas para nuestro organismo. Podemos evitar decir mentiras, etc. Soy de la idea de que a la mayoría de nosotros nuestra conciencia nos dice lo que deberíamos evitar. Entonces aquí simplemente deberíamos hacerle caso a esa conciencia. La tercera clave es que veamos las cosas tal como son en verdad. Epícteto dice: las circunstancias no se presentan para satisfacer nuestras expectativas. Las cosas suceden por sí mismas. Cuando algo acontece, lo único que está en tu mano es la actitud que tomas al respecto. Tanto puedes aceptarlo como tomarlo a mal. Lo que en verdad nos espanta y desalienta no son los acontecimientos exteriores por sí mismos, sino la manera en que pensamos acerca de ellos. No son las cosas lo que nos trastorna, sino nuestra interpretación de su significado. De esto ya he hablado en otros videos, principalmente los 2 que subí del libro Las casualidades no existen de Borja Vilaseca. Pero lo interesante que tiene este libro es que enfatiza que esto también se aplica al carácter o a la forma en la que actúan las demás personas. Por ejemplo, dice: piensa en lo que te deleita, las herramientas con las que cuentas, las personas a quienes quieres, pero recuerda que tienen su propio carácter específico, el cual poco o nada tiene que ver con la forma que tenemos de verlo. Esto significa que cada vez que nos sentimos molestos con otra persona, ya sea por lo que hace o por la actitud con la que lo hace, el problema no es precisamente la forma en que se comporta la persona, sino la perspectiva que estamos adoptando respecto a su comportamiento. Se me viene a la mente la situación cuando nos enojamos con otra persona o la típica afirmación que solemos hacer de que alguien nos decepcionó. Si lo pensamos bien, cuando nos enojamos con otra persona o cuando nos sentimos decepcionados, es porque el comportamiento de la otra persona no se adecua a las expectativas que personalmente teníamos de cómo debería comportarse. Y de acuerdo con el primer punto del que hablé, no deberíamos preocuparnos por cambiar la forma en que se comporta la otra persona, ya que eso no está bajo nuestro control. Lo que sí podemos cambiar es la forma en la que respondemos a lo que hace la otra persona, y la forma en la que interpretamos eso que hace. Tal como dice Epícteto, las cosas por sí mismas no nos hacen daños ni nos ponen trabas, tampoco las demás personas. La forma en la que veamos las cosas es otro asunto. Son nuestras actitudes y reacciones las que nos causan problemas. La cuarta clave consiste en crear tu propio mérito. Para entender mejor a qué se refiere Epícteto con esto, vamos a lo que dice. No dependas nunca de la admiración de los demás. No tiene ningún valor. El mérito personal no puede proceder de una fuente externa. No lo encontrarás en las relaciones personales, ni en la estima de los demás. Madura. ¿A quién le importa lo que los demás piensen de ti? Esto podemos tomarlo como un consejo para que no basemos la percepción que tenemos de nosotros mismos en las opiniones que puedan tener otras personas de nosotros. Interiorizar esto también nos va a ayudar a dejar de darle tanta importancia a la validación externa. Personalmente yo he caído a veces en hacer cosas no tanto por el beneficio o por la satisfacción de hacer la actividad en sí, sino para ser validado por otras personas, ya sea en la vida real o en las redes sociales. Y no creo que sea el único que haya caído en conducta de ese tipo. Al menos desde mi percepción, todas las personas que tienen una presencia activa en redes sociales son víctimas de ese afán de estar siendo validadas frecuentemente por otras personas. Y no me parece que eso sea algo sano. Tal como dice Epícteto, deberíamos llevar a cabo un trabajo útil, manteniéndonos indiferentes al honor y a la admiración que nuestros esfuerzos puedan suscitar en los demás. Deberíamos actuar correctamente y de acuerdo a nuestras convicciones simplemente por la satisfacción intrínseca de actuar de esa forma, por ser fieles a nuestros valores y no por buscar un aplauso físico o virtual. La quinta clave está relacionada con centrarnos en nuestro deber principal. Aquí Epícteto no se refiere a que todos tengamos el mismo deber, sino que cada uno se centre en su propio deber principal. Dice lo siguiente: hay un momento y un lugar para la diversión y el entretenimiento, pero no deberías permitir nunca que estos pasaran por encima de tus auténticos propósitos. Yo creo que cada persona tiene relativamente claro cuál es la cosa a la que le debería dedicar la mayor parte de su tiempo, ya sea que se trate de un sueño, un objetivo que quiera lograr o del propósito que sienta que tiene en la vida, que eso ya sería como algo más trascendente. Pero sucede que a menudo le estamos dedicando mucho tiempo a actividades que poco tienen que ver con eso. Procrastinamos, posponiendo las actividades que son realmente importantes, y en su lugar hacemos cosas que no son para nada significativas en nuestra vida. Ahora bien, tampoco se trata de dejar esas actividades 100% de lado. Al final se trata de encontrar un equilibrio. Como dice el mismo Epícteto, hay un momento y un lugar para la diversión y el entretenimiento. Lo importante es saber priorizar.
para que esas actividades de diversión y entretenimiento no ocupen el lugar que deberíamos dedicarle a nuestros auténticos propósitos. Cito textual: el progreso espiritual nos exige hacer hincapié en lo esencial y hacer caso omiso de todo lo demás, ya que solo se trata de trivialidades que no merecen nuestra atención. La sexta clave nos dice que la buena vida es la vida de la serenidad interior. Epícteto dice esto: es mucho mejor morir de hambre, libre de pesares y temores, que vivir en la abundancia acosado por la preocupación, el pavor, el recelo y el deseo desenfrenado. Emprende enseguida un programa de autodominio, pero empieza con modestia, por esas pequeñas cosas que te molestan. ¿Tu hijo ha derramado algo? ¿No encuentras la cartera? Debes decirte a ti mismo: hacer frente con calma a este inconveniente es el precio que pago por mi serenidad interior, por verme libre de toda perturbación. Nadie consigue algo a cambio de nada. O sea que lo que deberíamos hacer es afrontar con calma la vida, aprender a controlar nuestro impulso de sobrereaccionar a eso que nos sucede. De esto se trata la serenidad. Y esto no es algo que tengamos o no tengamos, es una virtud que se puede trabajar. Y podemos empezar trabajándola en cosas pequeñas, como los ejemplos que pone Epícteto de cuando tu hijo o hija derrama algo o cuando no encuentra alguna cosa. Si aprendemos a mantenernos tranquilos en situaciones como esas y luego vamos practicando la serenidad en situaciones algo más complicadas, vamos a ir fortaleciendo nuestro carácter y vamos a estar mejor preparados para afrontar de mejor manera cuando llegue alguna situación que sea realmente difícil, como podría ser un accidente o la pérdida de un ser querido. La séptima clave tiene que ver con conformar nuestros deseos y expectativas a la realidad. Esto está muy relacionado con la segunda clave que hablaba acerca de refrenar nuestro deseo, pero aquí se agregan como nuevos matices, así que quise tratarlo por separado. Epícteto nos dice lo siguiente: para bien o para mal, la vida y la naturaleza se rigen por leyes que no podemos cambiar. Cuanto antes lo aceptemos, más tranquilos estaremos. Serías un necio si desearas que tus hijos o tu esposa vivieran para siempre. Son mortales, igual que tú, y la ley de la mortalidad está completamente fuera de tu alcance. Si lo que buscas es la libertad, no desees ni rehuyas nada que dependa de los demás, o siempre serás un esclavo desvalido. La libertad no es el derecho o la capacidad de hacer lo que te venga en gana. La libertad viene de comprender los límites de tu propio poder y los límites naturales establecidos por la divina providencia. Al aceptar las limitaciones y las inevitabilidades de la vida y trabajar con ellas en lugar de combatirlas, nos hacemos libres. Si por el contrario sucumbimos ante el deseo pasajero por cosas que escapan a nuestro control, perdemos la libertad. Aquí la invitación es aceptar y fluir con el orden universal. En el último video que subí ya hablé de esto desde la perspectiva de Borja Vilaseca, y se puede observar que los consejos, las enseñanzas se repiten al final. En el universo existirían ciertas leyes que rigen su funcionamiento, y nosotros no estamos exentos a esas leyes. Y como podrás imaginar, estas leyes se escapan totalmente de nuestro control. Por lo tanto, no nos queda más que aceptarlas si es que queremos tener una buena vida, porque si no las aceptamos y tratamos de luchar contra ellas, el único resultado posible es que terminemos frustrados, descontentos y sufriendo de forma totalmente innecesaria. Epícteto también habla de la importancia de conocer nuestras limitaciones. Esto significa tener una actitud de humildad y reconocer que por más que a nuestro ego le guste creer que somos capaces de cualquier cosa, esto no es así. No somos seres omnipotentes. Al contrario, tenemos bastantes limitaciones. Pero dentro de esas limitaciones hay un montón de cosas que podemos hacer. Y es en esas cosas en las cuales deberíamos enfocarnos y procurar hacerlas de la mejor forma que podamos. La octava clave nos habla de la importancia de evitar adoptar los puntos de vista negativos de los demás. Epícteto dice: los puntos de vista y los problemas de los demás pueden ser contagiosos. No cometas sabotaje contra ti mismo inconscientemente, adoptando actitudes negativas e improductivas, fruto de tu trato con terceros. Si te encuentras con un amigo descorazonado, un pariente afligido o un colega que ha sufrido un revés de fortuna, procura no verte superado por el aparente infortunio. Acuérdate de discriminar entre los hechos en sí y la interpretación de los mismos. Recuérdate esto: lo que hace daño a esta persona no es el suceso en sí mismo, puesto que otra persona podría no sentirse en absoluto oprimida por la misma situación. Lo que está haciéndole daño es la respuesta que él o ella ha adoptado sin ningún sentido crítico. Una vez más, aquí se nos recalca la idea de que la razón por la cual sufrimos es nuestra interpretación respecto a las cosas que suceden en nuestra vida, y no los sucesos por sí mismos. Y por eso mismo es que deberíamos poner mucho cuidado cuando una persona cercana está triste, molesta o envuelta por alguna emoción negativa a raíz de una situación por la que esté pasando.
Si no somos cuidadosos en esas situaciones, es muy probable que esa persona cercana nos termine contagiando su estado de ánimo. Podemos caer en la trampa de darle la razón y pensar que es por la situación que esta persona está deprimida o enojada. Tal como dice Epícteto, deberíamos estar muy atentos para poder hacer la diferencia entre los hechos a los que se está enfrentando y la interpretación que la persona está haciendo de esos hechos. De hecho, podríamos tratar de ayudarle a interpretar las cosas de una forma que sea más favorable para ella. Pero aquí hay que tener mucho tacto para que no sienta que estamos invalidando sus emociones o siendo poco empáticos con su sufrimiento. La novena clave es entender que la felicidad solo puede hallarse en el interior. Y respecto a esto, en el libro se dice lo siguiente: la libertad es la única meta que merece la pena en la vida. Se consigue prescindiendo de las cosas que escapan a nuestro control. No podemos tener un corazón alegre si nuestras mentes son un afligido caldero de temor y ambición. ¿Quieres ser invencible? Entonces no entables combate con aquello sobre lo que no tienes un control real. La auténtica felicidad siempre es independiente de las circunstancias externas. Practica la indiferencia para con las circunstancias externas. La felicidad solo puede hallarse dentro. Aquí podemos ver nuevamente la importancia que le da Epícteto a aceptar esas cosas sobre las que no tenemos control. De hecho, va más allá y nos dice que practiquemos la indiferencia hacia las circunstancias externas. Esto debido a que, según él, y bueno, según varios otros sabios a los que he tenido la oportunidad de leer y estudiar, la felicidad se encuentra dentro de nosotros. Por eso es que no tiene sentido que perdamos nuestro tiempo luchando contra las circunstancias externas, y mucho menos con aquellas que no podemos controlar. Otra cosa que nos dice Epícteto, cito textual, es que no cometamos el error de dar por sentado que las celebridades, los personajes públicos, los líderes políticos, los ricos o quienes poseen grandes dotes intelectuales o artísticas, son necesariamente felices. Y es que si partimos de la premisa de que la felicidad se encuentra en el interior, no deberíamos dejarnos llevar solamente por lo que vemos de las personas. No sabemos realmente cómo se sienten por dentro. No sabemos qué les puede estar atormentando. Podría darse el caso de que a pesar de todo lo exitosas que según nosotros son esas personas, se sienten insuficientes o infelices. Personalmente considero adecuado redefinir qué es el éxito para nosotros. Dar una respuesta personal a eso. No aceptar ciegamente la concepción social que se ha formado de lo que es el éxito. Al menos para mí, la felicidad es el éxito. Y para cada persona va a ser diferente aquello que le hace feliz. Pero en general creo que hacer propias estas enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida pueden contribuir mucho a que nos sintamos plenos y felices. Y bueno, la décima y última clave que quiero compartir en este video es darnos cuenta de que nadie puede hacernos daño. Y aquí se dice lo siguiente en el libro: la gente no tiene la facultad de hacerte daño. Incluso si te denigran a voz en grito o te golpean, si te insultan, tuya es la decisión de considerar si lo que está ocurriendo es insultante o no. Cuando alguien te irrita, lo único que te está irritando es tu propia respuesta. Por consiguiente, cuando te parezca que alguien te está provocando, recuerda que lo único que te provoca es tu propio juicio del incidente. No permitas que tus emociones se enciendan ante meras apariencias. Intenta no limitarte a reaccionar al instante. Toma distancia de la situación a fin de tener una perspectiva más amplia. Sosiégate. O sea que esto es como aplicar esa idea de que lo que nos daña no es lo que sucede, sino la forma en la que lo interpretamos, pero en las relaciones con otras personas. Ahora bien, yo encuentro que Epícteto exagera un poco cuando dice que incluso cuando nos golpean, nosotros somos los que podemos decidir si eso es insultante o no. Pero fuera de eso me parece que los demás es totalmente cierto. Lo mejor es mantener la calma ante los insultos o las palabras que otra persona nos diga con el afán de hacernos sentir mal. Aquí es donde más se pone a prueba nuestra serenidad. No debemos tampoco perder de vista el hecho de que cualquier cosa que nos diga otra persona no es más que una opinión. Es una proyección de lo que esa persona lleva dentro. No tiene nada que ver con nosotros. Por lo tanto, lo más sabio que podemos hacer es ignorar lo que nos dice otra persona en una situación como esa. No dejarnos llevar por nuestros impulsos emocionales, sino que logremos responder con sabiduría y seguir con nuestra vida como si nada hubiese pasado. Bueno, y eso es lo que quería compartir en este video. La verdad hay más cosas que salen en el libro y de las cuales podría hablar, pero no quiero que el video quede tan largo tampoco. Así que ahí comenta qué piensas respecto a todo esto, y si quieres que haga una segunda parte tratando la segunda mitad del libro, también déjalo ahí en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal. Recuerda que vas a morir, avanza siempre un paso a la vez y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.